nuevo un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y un agradecimiento muy profundo a Diego, a Santiago y a Juan Sebastián que vienen a hablar conmigo hoy de temas de transformación digital dentro de logística y cadena de abastecimiento. Quisimos, digamos, armar este panel de la mano de Syntel buscando reflejar, pues, digamos, y tener la presencia de un generador de carga, de un operador, de un proveedor de soluciones, aliado de soluciones de tecnología, como para tener justamente esa visión de cadena de abastecimiento y poder tener, digamos, una discusión interesante alrededor de este tema. Y quiero empezar este diálogo hablando un poquito acerca de los retos que estamos teniendo en logística y cadena de abastecimiento. Yo creo que muchos de los que tengo del otro lado, y sin duda ustedes los viven en el día a día, pero quiero empezar a preguntarle a Santiago y a Diego que nos cuenten un poquito acerca de esos dolores, de esos retos que está enfrentando, digamos, el tema de logística y cadena de abastecimiento en Colombia, que se enmarca en esta situación global. Pero ahí les cedo la palabra para que nos ilustren la realidad que están viviendo. Bueno, Isabel, primero gracias por la invitación. Creo que para todos es más que conocido los retos que hemos vivido, sobre todo en los últimos 2 años y medio, pero quisiera enfocarme no en los coyunturales, sino como en los estructurales. Definitivamente, esta situación hoy nos ha dejado con una afectación importante en la productividad y una pérdida de competitividad como país que tenemos que afrontar. Hay una realidad alrededor de la falta de información en línea para la cadena de abastecimiento. Tenemos un reto muy grande ahí, cómo entender qué está pasando en el comercio internacional, donde todos los días hay una noticia distinta de roleos, de movimientos, de cancelaciones, que es difícil entender. Y eso al final termina afectando la experiencia de los consumidores, termina afectando el nivel de servicio. Entonces creo que hay unos retos muy grandes que se pueden abordar con la transformación digital, con muchas herramientas, y digamos que para resumir algunas, la primera es, hay herramientas que te ayudan a tener información, hay herramientas que te ayudan a tener trazabilidad de la cadena, tenemos que ir a entender, a conocer esas herramientas para poder garantizar que tengamos información en línea de nuestros pedidos, de nuestro producto en el mercado. Si queremos ir a abordar temas de productividad o competitividad, como mencionaba hace un rato, hoy hay muchos. Entonces, cómo trabajar en RPAs para que podamos las tareas repetitivas, ponerlas a funcionar diferente. Cómo podemos abordar nosotros problemas de destrucción de valor a través del uso de visión artificial para bajar los índices de falla en las plantas. Cómo podemos tener robots que no necesariamente lleguen a reemplazar personas, sino apoyar el desarrollo de los procesos, garantizando que las personas se dediquen a cosas que agreguen más valor. Entonces, sí hay retos muy grandes, y en el tema de competitividad tenemos que seguir entendiendo cómo como país vamos a organizar los temas de infraestructura y demás, pero más allá de esos retos en infraestructura, cómo asegurar que el uso de los datos sea un apalancador de la estrategia de las organizaciones y que podamos garantizar que con el uso de esa información podamos tomar decisiones más oportunamente en la cadena. Perfecto, Santiago. Diego, si quieres agregar algo sobre esta realidad. Poco me dejó Santiago por decir, gracias Isabel, y un saludo especial para todos, pero yo quiero reforzarlo, varios puntos de esos. El primero es que los ecosistemas logísticos o las cadenas de suministro son sistemas de muchos actores con procesos que corren al mismo tiempo y muy frágiles, porque están sometidos todos los días a disrupciones, desde grandes disrupciones como la del COVID, como la crisis de los contenedores, como la guerra en Ucrania ahora, hasta cosas pequeñas pero que generan un caos tan grande como un bloqueo en el puente del Piñal en Buenaventura y se paró un puerto. No menor, no menor. El principal puerto de este país por una cosa en una vía, y eso lo que hace es generar un caos de ahí para adelante. Entonces ese es uno de los principales retos, y detrás de eso hay unos muy relevantes, de pronto no vistos de esa forma o conversados de pronto de una manera más light. El primero de ellos es el de la productividad. Santiago lo mencionó. La competitividad de un país como el nuestro es más un resultado de tener una buena productividad. Y por allá unos datos que mirábamos hace unos años decían que la productividad en Colombia, una persona en Estados Unidos produce en logística lo que producen 8 colombianos. O una persona en China produce en logística lo que producimos 4 colombianos. Es un gran reto, es también una gran oportunidad, pero es un debe que tenemos de cara al país. Y para cerrar, la sostenibilidad. Pues creo que para nadie es un secreto, los temas de transporte por cualquiera de sus modalidades son uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero, dependiendo pues del alcance con que se mide de la modalidad, pues está hablando entre el
40 y el 60%. Y hay otros dos temas relevantes para el país en temas de sostenibilidad. En el sector de logística y transporte, el 69, casi 70% de los trabajadores están en la informalidad. Eso es inaceptable. Y el segundo, el 36.5% de las personas en Colombia que están por debajo de la línea de la pobreza trabajan en el sector de logística y transporte. Eso también se refleja en la falta de productividad y de competitividad. ¿Cómo sirve la tecnología? Primero, como es un ecosistema de múltiples actores tan diverso y tan atomizado, pues para engranarlo, para que la información fluya, para coordinar acciones, para automatizar tareas, pero también para optimizar muchos procesos y para que toda esa data que fluye, porque es el Disney de la data, Sí. este sector, y todavía ahí tenemos grandes debes y tenemos que seguir trabajando, pero sistemas que pueden aprender a ayudar a optimizar y a pulir el sistema. Excelente, excelente, Diego Santiago, por esa visión en términos del sector y definitivamente la tecnología ahí como un facilitador del proceso. Juan Sebastián, tú que te enfrentas al día a día en general, digamos, con tus clientes de industria, con tus clientes en materia de logística y cadena de abastecimiento, ¿cómo ves la adopción de prácticas en materia de transformación digital? ¿Cómo estás viendo? ¿Estamos maduros? ¿Nos falta? ¿Hay áreas que se destacan, otras no tanto? ¿Qué nos cuentas sobre tu visión en ese tema? Bueno, Isabel, gracias por la invitación y bueno, al panel por estar acá. Realmente es importante establecer cómo está Colombia en un contexto latinoamericano. Me voy a pegar a un paper de EY donde en una escala de 1 a 100 clasifica, digamos, a Latinoamérica en un avance digital del 62 puntos, más o menos. Y Colombia está en el 4.º lugar por detrás de Ecuador, que está en primer lugar, que uno no pensaría que Ecuador esté en primer lugar en temas de adopción digital, Chile en segundo lugar y México en tercer lugar. Y nosotros digamos que estamos en ese 4.º lugar con cerca de 59 puntos, pero eso está en 7 palancas, de las cuales 3 me parecen bien importantes. Lo primero, la estrategia y la innovación, ¿cierto? Cómo las compañías toman decisiones estratégicas que terminen teniendo una consecuencia tecnológica. Lo segundo es experiencia de cliente y es cómo los clientes de alguna forma tienen un factor fundamental en una economía que en este momento es emocionalmente abierta, pero que también exige respuestas demasiado rápidas. Y el tercero es cadena de abastecimiento, donde precisamente esas respuestas rápidas a las emociones pues son todo un reto para todas nuestras empresas en ser competitivas y en poder de alguna forma abordar escalas diferentes para poder cumplir esa demanda. Entonces, si nosotros combinamos esos elementos y entendemos otro tema que ya desde el lado de las compañías de tecnología como Globant, tenemos, creo que hay una brecha importante porque acá hay un capital humano supremamente rico y ese capital humano está siendo, digamos que, muy bien valorado por otros países. Entonces, nosotros en nuestra empresa tenemos más de 6.000 Glovers, de los cuales casi el 80 o 90% trabaja para Estados Unidos y Europa. Y nosotros no tenemos la fortuna de poder apropiarnos de ese conocimiento y de aplicarlo en ser más competitivos. Y otros países lo hacen. Entonces, yo creo que el tema es aprovechar los alineamientos estratégicos, aprovechar la experiencia de cliente, muy buenos reflejos, y aprovechar el tema precisamente del conocimiento que tenemos, pero para hacer patria. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde tenemos que ser competitivos porque en ese escenario Latinoamérica sigue en un camino de inmadurez y en un 9% prácticamente de ejercicios incipientes en madurez digital. Entonces, si los elementos claves no están alineados, pues va a ser muy difícil tener tecnología con propósito que aporten a la cadena de valor. Sin duda, Juanse. Y creo que estamos de acuerdo en que definitivamente está esa brecha y está la oportunidad de implementar tecnología como un gran facilitador de los temas de los que hemos venido hablando, pero quisiera profundizar con ustedes, y esta pregunta va para todos, acerca de barreras de adopción tecnológica, ¿sí? Y que conversemos acerca de si son barreras al interior de las organizaciones, es una falta de visión
de grupos directivos, o es que esa visión no permea hacia digamos que niveles más abajo, es un tema de presupuesto. No sé, hablemos un poco de esas barreras de adopción, y Diego va primero en este caso. Todas las que dijiste, hay culturales, y ahorita quisiera profundizar en esa, culturales de todo tipo, desde el que implementa pensando que es que la tecnología es la solución y no es el medio, y arrancar con proyectos sin un propósito claro o definido, pero también del usuario, resistencia, desconocimiento, miedo. Volviendo a los ecosistemas, cuando entra la tecnología como a orquestar y a ordenar el ecosistema, es posible que aquellos nodos que no generan valor pierdan relevancia. Y hoy puede que haya, puede no, hay muchos nodos que no generan valor, entonces empieza a haber la resistencia y como a tratarlo de bloquear. O el que entra con tecnología, no agregar valor, sino a quitarle valor a los otros. Entonces hay una resistencia como natural al proceso. Me vuelvo al tema de cultura, porque hace unos 5 años que empezamos un proyecto digital en uno de nuestros negocios, el negocio de transporte. Como todo se apalanca en terceros, no son vehículos propios ni conductores propios, pues teníamos como la inquietud de si eran afines a la tecnología. Hicimos un estudio con unos antropólogos y arrancaron desde lo básico. Todos tenían smartphone, todos hacían transacciones digitales, pagos digitales, pero lo único que decían es, pero para mi trabajo no hay nada que me agregue valor. El problema no era si eran afines o no. Entonces el problema cultural no era de ellos, era de nosotros, que no habíamos entendido cómo llegarles con valor. Y con eso nos devolvimos a rediseñar la plataforma con la que estábamos trabajando, que nos llevó inclusive a decir, normalmente cuando uno trabaja un proyecto de estos de transformación digital, arranca como el mercado hacia adentro de la compañía, aceitar y acercarse al cliente y demás, y después va digitalizando o ordenando sus procesos adentro. Lo que hicimos fue al contrario. Empezamos a trabajar con ellos, cómo acercarnos, cómo generarles confianza, transparencia, otros valores agregados, y reforzando ese ecosistema que ahora, que después sí, venga, vámonos con ese ecosistema al mercado. Hoy representa el 70% casi de las ventas de ese negocio. Hay otros 2 o 3 elementos críticos que son como de condiciones actuales. Les llaman ahorita el tema de pues, los recursos, no solo que están trabajando para otro lado, sino que les pagan mucho más. Y las condiciones de mercado limitan esa capacidad de hacerlo, y que muchos de los proyectos todavía no tienen como un plan de negocio o un caso de negocio cierto, que es entre paradigma y reto, porque a veces hay que arrancar. Uno sabe que eso va a dar valor, arranque y apuéstele, pero son inversiones de largo plazo, y este es un sector de márgenes y de costos muy chiquitos que tiene que estar muy apretado. Y ya paro para no Y un cliente logístico complicado, Diego. Confesabas afuera que reconocemos la... Y que recatea. Exacto. Entrenado para el regateo. Santiago, adelante. Bueno, para no repetir lo que mencionó Diego, pues empecemos por decir que transformación digital es más una transformación humana o cultural que tecnológica, pues. Y para los que no conocen mucho, Industrias ASEB es una compañía que cumple 82 años en el mercado este año. 103 años acaba de cumplir nuestro fundador y sigue vivo. Y generar cambios en una organización que tiene una historia tan larga no es tan fácil. Entonces hay un tema de resistencia al cambio de personas para quienes usar las nuevas herramientas no es tan sencillo. Entonces ahí hay una barrera que tenemos que seguir trabajando en ella. Tenemos que ser capaces de socializar mejor, de contarle mejor a la gente cuáles son los beneficios que trae la transformación digital, y que no es para reemplazar personas, como lo mencionaba ahora. Hay un segundo punto, y ya salió acá, pero no está siendo fácil la atracción y retención del talento. Hay compañías que se están llevando la gente y no es fácil conseguir gente que conozca sobre esto, y menos se conozca de supply y de tecnología. Además. Y yo complementaría con 2 más. Uno es, por la razón que sea, en supply todo lo necesitamos para allá. O sea, cuando queremos una herramienta, queremos que se demore una semana la implementación, y no hay una herramienta de esas que se implemente así. De verdad que los tiempos de implementación no se parecen en nada a lo que esperamos en las áreas de operaciones. Y definitivamente, ¿cómo entender qué tanto valor le podemos agregar nosotros a la organización con la implementación de una herramienta? Entonces, cuando no sé, vamos a meter una máquina en la planta, es relativamente fácil, son unidades producidas, eso me trae un retorno y es fácil hacer ese caso de negocio. Pero cuando yo quiero poner una herramienta para la trazabilidad en logística, monetizar eso no es tan sencillo.
y esos casos de negocio se hacen complicado. Aquí tengo a mi par del equipo financiero y definitivamente no es tan fácil convencer cuáles son los retornos de esos grandes proyectos. Y es un reto muy importante, pues se vuelve una barrera, pero tenemos que ir trabajando en ser más inteligentes a la hora de mostrar los casos de negocio. Sin duda. Más Bueno, yo creo que hay varios elementos que son de relevancia. Lo primero es que desde el otro lado, las compañías de tecnología nos tomamos demasiado tiempo en lograr tener una comunicación efectiva con los equipos directivos, ¿sí? Y eso pues prácticamente costó mucho para que las compañías de tecnología entendieran los dolores del negocio y a partir de eso pudieran proponer soluciones reales a una problemática de negocio. Seguimos incluso ahora siendo todavía muy tequis y eso obviamente no justifica ningún caso de negocio. Pero a partir de eso también viene otro tema y es como del lado del sector real, la complejidad en la contratación se convierte en un tema no menor. El análisis parálisis, el poder entender una dinámica de contratación con base en un listado de requerimientos que diseñó alguien con alguna expectativa que es imposible de cumplir. se exacerba en lo público. Y que nunca le permiten al fabricante o al proveedor de tecnología acercarse a entender el dolor. Entonces, desde la perspectiva de entendimiento, en un proceso que puede durar un mes, es imposible absorber el ADN de una compañía y entender realmente sus dolores. Y al final, lo que sale en la compañía es una herramienta, y la herramienta es una consecuencia y tiene que estar alineada precisamente a una definición estratégica de negocio. Realmente, cuando salen a contratar con requerimientos funcionales y no permiten un acercamiento directo para poder absorber esos dolores, que incluso a veces el cliente ni sabe que los tienen unas consecuencias que terminan siendo puntas de iceberg, pero que a una profundización real encuentra uno realmente una causa raíz que es fundamental y que puede que ni siquiera se corrige con tecnología, se corrige más con una alineación de los procesos a la estrategia, un modelo operativo mucho más eficiente, y después sí tomamos la decisión sobre qué tecnología implementar, pues creo que ahí digamos que nos generamos un muro en el cual tampoco nos arriesgamos y nos da mucho miedo el fallo. Y creo que hay que romper ese miedo al fallo. Creo que lo que importa realmente es aprender a querer el fallo. El fallo nos permite crecer y aprender juntos de qué camino vamos a construir. Y eso precisamente genera relaciones a largo plazo, confianza. Estos proyectos terminan siendo al final confianza entre dos partes para poder recorrer un camino que no siempre es de rosas. Pero esa es como la visión, ¿no? ¿Qué acto de contrición hemos tenido el día de hoy? Muy bien, gracias, Juan. Hablando, y quiero meter el dedo en la llaga, ¿no? De esa relación entre el negocio y las áreas de tecnología, porque este es un evento donde tenemos muchas personas del área de tecnología, ¿no? Entonces yo voy a aprovechar que tengo aquí pares, digamos, del área de negocios, acerca de cómo, del reto, digamos, de justamente caminar ese camino intermedio, cómo promover estos temas de colaboración entre las áreas de negocio y las áreas de tecnología, cómo lograr compaginar esto, entendiendo además que muchos de los retos que tenemos en logística y cadena de abastecimiento los podemos resolver con los sistemas legado, pero hay otros que no, ¿sí? Y nos enfrentamos con la exigencia de un consumidor que necesita respuestas mismo día, trazabilidad completa, sostenibilidad, resiliencia, y con un área de tecnología que a veces no acompaña esa velocidad. Entonces, no sé, reflexiones, Diego, Santiago, sobre este reto del cierre de brecha. A ver, lo primero es, yo creo que ha habido un cambio súper interesante y visto pues desde el área de operaciones, yo creo que hoy las áreas de TI son más un habilitador de negocio, son más un partner pues que lo que busca es habilitar negocio y entender mucho cuál es ese día a día que tenemos nosotros en Supply con el fin de poder buscar las herramientas más adecuadas. Sí hay una realidad y es que tenemos muchas soluciones que hemos ido implementando durante el tiempo, una cantidad de legados de cosas pequeñas para soluciones específicas que son difícilmente escalables, que hacen muy complejo integrarlos a la arquitectura de la organización. Entonces, convencer a un equipo de TI de que el camino es seguir creciendo ahí no es. Definitivamente hay que buscar como darle un poco más de estructura y son proyectos más complejos de sacar adelante, son proyectos más pesados, más largos. Creo
creo que al final es desde tener una estrategia de transformación digital muy juiciosa, cuáles son esas preguntas de negocio que yo necesito responder, y teniendo como base las preguntas de negocio, sentarse con el equipo de TI a, venga, cuáles son las herramientas que pudieran ayudarnos a abordar algunos de estos retos que tenemos. Es difícil encontrar una herramienta que cubra todo. Tampoco es inteligente empezar a montar herramientas para cada cosa, y eso creo que es una conclusión a la que hemos llegado por lo menos en la organización. Entonces, en ese entendimiento de la estrategia, cómo priorizas y cómo vas definiendo también la estrategia de TI que garantice que puedas ir en el tiempo cerrando cada una de las brechas que hay en la operación. Diego, ¿alguna reflexión? ¿A ti que te reportan las dos áreas? ¿Cómo las pones a trabajar? La ventaja nuestra es que el negocio y la operación es como el core, entonces está ahí junto. ¿Y eso qué ha hecho? Que lo primero es la parada, el que jala es el negocio, es la operación. Tecnología va detrás, y no solo tecnología, en realidad pues una de las cantaletas que le he hecho yo al equipo es todos los que estamos en áreas de apoyo, estamos al servicio de esas operaciones y de los comerciales. Entonces, los que se ganan los créditos cuando hacen un proyecto de tecnología tiene que ser la operación, porque él fue y pidió, un partner de tecnología le ayudó a construirlo, el del negocio es el que tiene que soportar el proyecto, pues digamos que eso es lo que buscamos, no el de tecnología, y no me tienen que hablar en chino de todo en 3 letras que uno no sabe qué es qué, porque ahí se queda, es cuál es el propósito que busca y cómo la tecnología es un eje de nuestra estrategia, es un medio para crear y entregar valor. Con esa mirada cambia el tema. Ahora, eso nos llevó a cambiar un poco la estructura de tecnología, donde tenemos unos business partners de tecnología que ya no son bipolares, saben de tecnología, pero se van volviendo expertos en nuestros negocios o en las áreas a las que sirven. Y a su vez también tecnología ha hecho un trabajo muy bonito de hacer como un apostolado tecnológico para generar el autoservicio en temas como BI, como robótica, pues analítica, etcétera. Entonces ha sido un proceso muy chévere, incluso por aquí allí está Jorge que nos ayudó a montar el de Gomosos de TI cuando trabajó con nosotros, y era como llevábamos herramientas de tecnología y le enseñábamos a esos gomosos, montamos tableros de BI, de rentabilidades, etcétera. Y por último, en la cultura. Te los llevabas a la bodega, te los montabas en el camión. Tienen que hacer ruta, tienen que importar un producto, tienen que meterse a la torre de control a ver todo cómo está monitoreándose todo en tiempo real. Es parte de la realidad. Tienen que estar ahí pegados del proceso. Decíamos, casi que en algún punto uno no sabe si es de un lado o del otro. Y ahí, cuando está así, perfecto. Lo mismo nos pasa con gestión humana, con finanzas, etc. Y por último, en la cultura, desde distintos frentes, pero recientemente cambiamos o evolucionamos nuestro modelo de cultura, talento y liderazgo, definimos 13 pilares y uno es pensamiento digital. Y ese se conecta con otros porque pues yo puedo tener mucho pensamiento digital, pero si no puedo trabajar en equipo, si no estoy orientado al resultado, si no converso para poder alinear expectativas, no va a funcionar. Perfecto. Súper interesante, Juanse. ¿Cómo lograr ese balanceo entre los sistemas legados, apuestas innovadoras, crear fábricas al interior de las compañías o con terceros? ¿Cómo reflexionar sobre esa estrategia? ¿Qué recomiendas ahí? Yo creo que ahí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Lo primero, pues, es que los legados son ya commodities, ¿cierto? Y las compañías, ninguna se va a diferenciar en el mercado por un commodity, ni por un ERP, ni por un CRM, ni por un TMS. Entonces, claramente, lo que sí requiere una investigación e innovación es en qué somos diferentes y a qué le apostamos para esa diferenciación. Y eso obviamente como estrategia desemboca en un ejercicio de cómo estructuro canales, modelos operativos que permitan habilitar tecnológicamente una estrategia de negocio. Y eso no va a aparecer con los legados. Entonces, las apuestas realmente tengamos legados estables que hagan su cometido, que no tengan un alto grado de personalización, y diferenciémonos en lo que el negocio realmente genera valor, en lo que realmente somos, digamos que diferenciales a nivel competitivo. Y ahí apostemos, ahí sí, a los partners que realmente pueden traer valor y experiencias a la mesa y que permitan construir ese camino juntos. Entonces yo creo que ahí es un tema de
diferenciémonos, esas diferenciaciones tienen que apoyar de pronto ejercicios de desarrollo. Yo no creería que es inteligente desarrollar fábricas internas dentro de las compañías, sino más bien desarrollar SWAT teams en SWAT teams que permitan combinar precisamente el conocimiento de la compañía con el conocimiento de un partner que pueda llevarte a otro nivel y lograr desplegar modelos ágiles que tengan un time to market que le permitan al negocio ser disruptivo y golpear primero en el mercado. Diego. Yo estoy Vas a casi de rebatir. acuerdo con todo lo que acabaste de decir. No, nuestra experiencia y nuestra receta hasta el día de hoy, puede que pues, la evolución nos lleve a otro lado, es como un combinado, lo que ya está inventado, funciona, sea asequible, cómprelo, no pierda, integre, y ahora con todas estas cosas de microservicios, toda la APIs, todos esos cables que conectan, fabuloso. Lo que no esté tan pegado del core, que no esté dentro de la prioridad, que sea como más genérico, que también pues no necesite mucha conexión con nuestros procesos, mándelo a desarrollar afuera, pero desde este año decidimos por esa rotación, por ese tiempo mientras entiende el contexto, por la rotación que hay en la gente, montamos nuestra casa de desarrollo. Y entonces nos empezamos a estrellar con los temas de rotación, pero nos llevó a un programa social muy bonito que se llama Crecer. Cogimos unas personas jóvenes, normalmente con ciertas, mapeamos las características y les montamos un programa de formación a la medida nuestra, en programación y desarrollo, para que sean ya están terminando pues la formación, van a entrar como desarrolladores junior y van a hacer carrera, y vienen otros detrás porque sabemos que eso se va a ir, y van a estar enfocados en los sistemas core de la compañía, lo que genera, pues estamos cerquita, pero con una ligera diferencia. Gracias, Diego, gracias. Quiero pasarme ahora a la reflexión del dinero, ¿sí? Y lo mencionaba Santiago al principio del reto de vender proyectos de transformación digital en logística y cadena de abastecimiento. Y en un videíto que veíamos de Gartner, ellos hablaban de un término de Adaptive Funding Techniques, que es un poco mi lectura dentro de la reflexión de Gartner, analizando como el top 25 de compañías del mundo que reflexionan acerca de buenas prácticas en materia de logística y cadena de abastecimiento, y decían que ojalá esta velocidad que nos exige el consumidor, que nos exige el mercado, pudiera permear también el tema de poder asignar presupuestos a proyectos, digamos, de tecnología con un proceso ágil, con un proceso de aprobación, donde no haya involucrada gran cantidad de burocracia, donde vía estos temas de metodologías ágiles es como una mentalidad de venture capital dentro de la organización. Quizá eso es como una práctica que suena demasiado disruptiva, pero ¿cómo facilitar en su experiencia, si es que tiene algún caso de éxito de venta interna de proyectos de tecnología? ¿Qué argumento han utilizado? Invitar café al de finanzas es una muy buena estrategia, pero ¿qué otros tips nos dan en ese tema? En ACEP somos súper autónomos y no tenemos que pedirle, perdón la palabra, no tenemos que pedirle permiso a nadie, a una casa matriz para tomar una decisión de estas. Entonces creo que sí obedece mucho a la inteligencia a la hora de rayar un caso de negocio y poderlo vender bien vendido. Y venderlo bien vendido es, ¿se habla o no se habla con la estrategia de la organización? O sea, cómo el uso de tener esos datos disponibles va a apalancar el desarrollo de la estrategia. ¿Se conecta o no con la arquitectura empresarial? O sea, estamos tranquilos en el sentido de que lo que estamos implementando o lo que queremos implementar se habla con el camino que ha definido la organización en cuanto a esa gran arquitectura que se ha definido. Tercero, está de la mano no con la experiencia que yo quiero brindar a mis stakeholders, o sea, qué quiero que pase con los consumidores y clientes, qué quiero que pase con los empleados. ¿Se habla con eso? Creo que es un tercer factor supremamente relevante. Y por último, yo diría ya son los números. O sea, ¿cómo hago yo para construir unos números inteligentes donde yo pueda garantizar que haya casos de negocio que se paguen, que ojalá tengan unas TIR adecuadas y que el payback fuera muy rápido, pero al final no todos van a tener unos números tan bonitos, no todos se van a ver tan en verde, pero sí tenemos que ser capaces de asegurar que una parte de eso son factores no necesariamente cuantitativos, sino cualitativos, que aseguran que va a mejorar la experiencia de los consumidores, que va a mejorar la experiencia de los colaboradores, que va a facilitar el trabajo de las personas en la planta, que va a mejorar la seguridad, la calidad, la productividad o la competitividad en la operación. En fin, creo que hay muchos factores a cuidar, pero insisto, acá es más responsabilidad de quienes tenemos que presentar esos proyectos, que aseguremos que somos lo suficientemente contundentes a la hora de presentarlos y venderlos.
Perfecto, Santiago. Diego o Juanse, Vale, no. ¿algún tip? Bueno, es importante y quiero de pronto hacer referencia a cómo trabaja Globant con Disney. ¿Sí? Hoy Globant tiene la posibilidad de gestionar 250 proyectos en paralelo en Disney, en sus diferentes negocios, con más de 2.000 Glovers trabajando para Disney. Y el planteamiento estratégico que Disney hace es que ningún proyecto se aprueba si no tiene retorno de inversión, es decir, genera más ingresos para la compañía o genera eficiencia operativa. Y cada área maneja su propio gobierno y su propio presupuesto. Y no hay que presentarle a nadie la aprobación, simplemente ellos sacan de su propio bolsillo y comienzan a echar a andar el proyecto. Entonces, esto, pues obviamente, bajo un modelo gobernado, obviamente hacia la arquitectura empresarial que definieron, pues hace que su modelo de ejecución sea orientado hacia el time to market, pero todos pensaríamos que Disney está orientado a la experiencia y no es así. Es a lo que genere dinero o a la que genere mayor rentabilidad y eficiencia. Y por más de que el proyecto vaya a generar una experiencia mágica, si no da plata, no se aprueba. Entonces, son lineamientos estratégicos que las compañías deben definir, cuáles son sus palancas de valor y sobre eso cómo estructuran sus proyectos, pero de una manera ágil que les permita no tomarse 1 año y medio en decidir, sino más bien tomarse 1 año y medio en avanzar y, como lo mencionaba, equivoquémonos rápido, retroalimentemos y arranquemos y hagámoslo escalable para que la inversión sea controlada. Yo creo que también es muy importante que los partners de las empresas entiendan que hay que cuidar el presupuesto del cliente, ¿sí? Que hay que cuidarse mutuamente a nivel de que el cliente cuide nuestra rentabilidad y nosotros cuidemos el presupuesto del cliente y logremos proyectos exitosos, porque si no, no hay una relación duradera ni a largo plazo. Entonces, esas transferencias hacen que esos ejercicios de confianza se vuelvan realmente sólidos y con una profundización en el tiempo y que permitan precisamente avanzar. Hoy llevamos ya 13 años trabajando con Disney y somos el proveedor más costoso que tienen y nos lo dicen todo el tiempo, pero seguimos creciendo. Entonces, algo debemos estar haciendo bien también. Claro. Yo por mi parte diría que más que un ejercicio como un presupuesto, los presupuestos es un ejercicio de una vez al año y uno hace un presupuesto para el año siguiente no cumplirlo. En realidad es una conversación que uno tiene que estimular dentro de la compañía, una conversación como en dos sentidos, a veces desde arriba, desde la junta, desde los comités directivos hacia abajo, empujando y a veces tomando decisiones, como digo yo, con la ley de Finger. Esto se hace. No sabemos si, pero es que porque hay algo cuando uno conecta los puntos, me ayuda en la estrategia, y eso tiene que encontrar su retorno en algún punto, no sabemos, pero hay que hacerlo, hay que montarse ahí. Y en otros casos ayudar a que los equipos hagan lo mismo de abajo hacia arriba, que ellos sean los que traigan las ideas de los que busquen, pero no dejarlos ahogarse en el camino, porque a veces el sistema como que los mata. Entonces hay que irlos a buscar, hay que darles visibilidad, hay que dejarlos que echen el cuento, hay que devolverlos regañados, pero con cariño. No le dio, pero venga, búsquele por aquí, ¿qué necesita para que lo pueda hacer? Y eso no se puede hacer en un ejercicio de presupuesto, porque eso siempre son unas sentadas súper aburridoras, pasa el uno, un minuto, pasa el otro, y eso es del día a día, y de pronto una tecnología que no te daba o que no encontrabas el modelo, que no te da la plata o con quién trabajarla, en un mes cambio y sí, y ya no puedes esperar al siguiente. Entonces hay que estimular esa conversación, hay que aprender mucho, hay que mantener la mente abierta y hay que escuchar a los equipos y estimularlos, fomentar como ese tipo de cosas, pues que hay ferias, hay metodologías, pero mucho también que el líder los escuche y los haga visibles. Y me parece un tema apasionante y nosotros en los procesos de consultoría nos encontramos mucho lo que hemos querido llamar los pilotos en el purgatorio, ¿no? Este líder que sale a esta feria internacional y se encuentra alguna solución y llega simplemente a implementarla por el hecho de implementarla. Y a veces, y sobre todo con estas nuevas tecnologías, es un tema relativamente natural que le da a uno como ganas de probar. Y la pregunta es, para cualquiera que quiera responder, la lanzo al panel,
cómo efectivamente seleccionar tecnologías adecuadas para poder trabajar en esos pilotos y cómo pasar del piloto al despliegue cuando hace sentido para la organización. Cómo algunos insights ahí de experiencias de ustedes respecto de pilotos que no sé, que salieron adelante y otros y otro tema que no es menor es tener la fortaleza de matarlos cuando efectivamente ya hemos hecho inversiones. Entonces, no sé, reflexiones sobre pilotos al que quiera. En ACEP tenemos una metodología de una aceleradora de proyectos que se llama Mercurio. Y dentro de Mercurio tenemos una de las mesas de trabajo que se llama Industria 4.0. Y desde hace un par de años estamos tratando de darle como mucha orden, porque de ahí para atrás teníamos una lista de pilotos larguísimo. Entonces ensayamos exoesqueletos, pero ensayamos drones para hacer inventarios, pero ensayamos, en fin, una lista muy larga que cuando al final revisábamos, eran cosas muy novedosas, eran cosas interesantes, pero que el impacto era realmente muy pequeño. Pero el ego es una barrera bien berraca. ¿Y cómo lo matas? Pues, pero es que se ve súper bien el exoesqueleto, tipo, no sirve para nada, pero es que se ve muy bien, no, pues no sirve para nada. Entonces, creo que hay que aprender a tomar las decisiones y lo que estamos haciendo desde Mercurio con el equipo de Industria 4.0 es haga poquitas cosas, pero garantice que lleguen al otro lado. O sea, que esas iniciativas lleguen a terminativas y que puedas ver ya resultados palpables. Entonces, arrancamos con una iniciativa de visión artificial para mejorar unos temas en calidad. Lo vamos a sacar al otro lado. Estamos viendo mucho sobre AGVs para meter en las plantas para movilización de materiales y creemos que esa va muy bien y va a salir al otro lado. Pero sí es definitivo también mantener el nivel de energía, el espíritu de la gente arriba, que pueda traer ideas, que no sienta simplemente que, exacto, que se matan todas, no, traiga ideas, hacemos un buen ejercicio de filtrar cuáles son las más relevantes, ponerlas en un horizonte de tiempo también, porque no todo es ya, hay que priorizar en presupuestos y creo que sobre eso puedes estructurar un plan de trabajo donde vayas implementando cosas que traigan logros a la organización, que se puedan cerrar no como pilotos, sino ya cosas implementadas en la operación y vamos por el próximo, pues. Vale, digamos que el tema de los pilotos pues es un tema clave en el crecimiento digital. Y lo que realmente se tiene que gestionar es cómo logramos una inversión mutua, ¿sí? Entre los proveedores de tecnología y la industria. Porque de alguna forma ahí se logra ver qué escala y qué no, y cómo realmente lo que escala es productivo para el negocio y genera realmente diferenciación. Claramente, eso son conversaciones estratégicas de negocio, ¿sí? Y hay que priorizar en dónde se hacen los esfuerzos y por qué, porque pues, normalmente tecnologías de vanguardia salen todos los días. Entonces, los clientes ahora nos llaman que ustedes tienen un estudio de metaverso, quiero metaverso, pero no saben qué es metaverso, ni para qué, ni qué plata les va a generar, pero hay que estar allá. ¿Para qué? No tienen ni idea. Entonces, hay que hacer también un tema pedagógico que permita dar ese tamizaje que mencionaba Santiago, porque las priorizaciones, los recursos, los esfuerzos, no solo tienen que ser del lado de la industria, sino tienen que ser en conjunto para poder generar un crecimiento mutuo y lograr escalar. Y hay que dar tiempos de escalamiento, ¿sí? Hay que definir cuáles son los parámetros y las expectativas, porque la base del agilismo es retroalimentar en vivo, porque la organización de hoy no es la organización que va a ser en 3 meses y estamos en un entorno muy cambiante. Todo lo vivimos en pandemia, que prácticamente se aceleró el despliegue de canales digitales, pero el modelo de operación no existía y estábamos atendiendo los canales digitales de la forma en que se atiende el canal físico. Y ahí rompimos todas las promesas de valor, rompimos todos los niveles de servicio, rompimos todas las cadenas logísticas, rompimos a nuestros proveedores y obviamente generamos una insatisfacción en el cliente supremamente fuerte. Entonces, de nuevo, la tecnología es una consecuencia de, pero todo el proceso y la gente que soporta la tecnología pues tiene que obedecer a esos pilotos que van escalando, porque precisamente son las que nos permiten operar esos canales, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer unas sinergias para no tener una incubadora de pilotos desastrosos. Yo le agregaría a lo que acaban de decir, hacer muchas preguntas, desde que tener pilotos y muchos pilotos es bueno, pero hay que darle foco y propósito.
Lo que decía Juan ahorita de para qué, o sea, usted quiere eso, para qué va a hacer con eso, qué objetivo busca, para qué va a ser el piloto, cuál es la hipótesis que va a validar y si es el momento para hacerlo ahora o más adelante o ya para qué, Ya pasó. o ya para qué. Eso decanta muy poquito porque uno se antoja de todo, es que uno bien va y ve todos los juguetes y los quiere comprar todos, pero tiene que empezar a encontrar eso y no hay, como son cosas nuevas, como te estás metiendo en territorios inexplorados para la organización o rompiendo tu frontera de conocimiento, no hay forma de construir el caso de negocio distinta a crear el piloto o el experimento. Y ya cuando están dando, sí, hágale preguntas si está funcionando, si está encontrando lo que es, cómo se puede escalar, cuándo sería el momento para escalar o si no dio resultado. Porque ahí puede caer uno por el afano, porque no le dio rápido, lo mató. Y mató una cosa buenísima, porque el problema no era lo que estaba haciendo, sino que la organización se lo bloqueó, el cliente no le entendió. Y lo que necesita es persistencia, seguir probando, iterándolo y puliéndolo. Y nos ha pasado a nosotros que nos hemos demorado 5 años, no en piloto, pero entre piloto y ya escalar a que sea pues una parte hoy de nuestra operación. Y estuvo varias veces a punto de morir, pero cuando uno se hacía la pregunta central, pero si es ese, la respuesta era sí, pero todavía no de esa forma. Entonces, persista, porque también necesita mucha persistencia para que esos pilotos sean exitosos. Perfecto. Dale, dale. Yo quisiera complementar una cosa, y es acá pensando y teniendo pues tantas personas del mundo del lado de los proveedores de tecnología, que ahí la responsabilidad y el contar con buenos aliados es clave. Nosotros cuando hice un curso de Demand Driven, entonces yo dije, no, hay que implementar Demand Driven ya, y trajimos a una persona que nos podía haber vendido la herramienta inmediatamente. Pues nos dijo, ustedes no están listos. Tienen que hacer A, B y C antes de poderse montar en Demand Driven. Qué tan bueno encontrar proveedores que sean capaces de decirte, porque encontrar quien te venda es muy fácil, pero encontrar quien sea responsable y te diga, este no es el momento para que la organización se meta en una herramienta de estas, de verdad que es un gran apoyo pues que esperamos tener con frecuencia. Buen punto, Santiago, sin duda. Diego, yo quería volver a un tema que mencionaste al principio y es el tema de los datos en el sector de logística. Quisiera como simplemente como confirmar que tenías en mente ahí en términos de, sin duda, la oportunidad de la gran cantidad de datos que estamos creando. En mi opinión, a veces nos quedamos hoy en día en muy temas de torres de control, de analítica muy descriptiva. ¿Dónde ves las oportunidades de mejora en el tema de los datos, de su calidad, del uso de los mismos? Que si me ayudas ahí a reflexionar sobre el tema de datos. ¿Cuántas horas tenemos? 5 minutos, 22 segundos. Varias cosas. Uno, desde toda la data que uno está capturando es que eso es una mina impresionante de cosas que a veces la conexión tal vez para uno como el negocio no es buena, pero si se para 2 o 3 pisos más adelante, nosotros hoy estamos viendo cosas que le podemos decir al cliente que puede mejorar o corregir. Y es más, si los pudiéramos enlazar con sus datos, nos pudiéramos retroalimentar, y si no fuera solo eso, sino de todo un ecosistema más grande, también le podíamos decir cosas para mejorar la movilidad de las ciudades. Ese es el impacto, digamos, el sueño, pero poniéndole en cosas más aterrizadas, nosotros un experimento con inteligencia artificial, capturando datos de la voz de los clientes, construimos un perfil del consumidor de logística en Colombia. Y salió por ley de Finger. Cuando me contaron pues, que tenía la herramienta, que funcionaba así, que podía sacar esta cosa, yo qué caso de negocio voy a hacer. Yo dije, yo quiero eso, yo quiero ver a mi cliente de una manera distinta como lo vemos tradicionalmente. No sé qué me va a dar. Y afortunadamente pues teníamos cómo pagar el estudio y un buen partner que ya nos conocía. Hicimos el estudio, lo acabamos de repetir el año pasado y ya vamos a engranar, porque es a partir de la voz vamos a engranar experiencia de cliente, perfil cognitivo como con 8 o 9 variables, perfil del colaborador, experiencia de colaborador para complementar los datos que recopilamos de las encuestas de compromiso y del ecosistema, de esos aliados o socios de negocio que nos complementan. Si esa cosa está desbalanceada, uno no puede pretender o generarle más valor al cliente o capturarle valor al cliente, y son datos que hoy
están y fluyen, no los estamos aprovechando. Y multiplique eso por todo el montón de cosas que se le pueda ocurrir. Sin duda. Y en el rol de los operadores, donde está todo por hacer en términos de... Nosotros vemos hoy lo que el DANE cuenta en 1 o 2 meses. Correcto. Bien, muy interesante. Santiago, te hago una pregunta sobre el tema en tu rol de operaciones y alianzas en ASEB, porque creo que esta reflexión en términos de transformación digital también es válida para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y no sé, tú que probablemente trabajas con proveedores o trabajas con, no sé, aliados que no tienen el tamaño de una gran compañía, ¿cómo enfrentarse al reto de la transformación digital? Vienen aquí, pagan el Andicom y ¿qué les decimos en ese tema? Pues yo diría que lo primero es que entiendan que esto es una revolución, esto es una evolución que ya empezó y que se tienen que montar, primero que todo. Segundo, que no necesariamente hay que hacerlo con inversiones astronómicas. Entonces, eso me lleva a lo tercero, que es implementar las tecnologías no es el fin, es un medio. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que yo necesito resolver? Y voy y busco tecnologías para hacerlo. Y hay cosas, hay pequeñas. Ahora hablábamos un poco de los legacy y demás. Hay muchas compañías hoy nuevas y startups que están sacando una cantidad de herramientas espectaculares con fácil implementación, con bajos costos. Qué tan importante poderlo lograr. Pero sobre todo, que las compañías entiendan que aquí hay una oportunidad gigantesca de mejorar la productividad de su organización, que eso te vuelve más competitivo en el mercado y que con inversiones pequeñas o con transformaciones pues, que se puedan hacer, empezando por algo pequeño, se puede lograr cambiar por completo el desarrollo del negocio. Se pueden encontrar inclusive, y pongo un ejemplo de ASEP, que es una compañía grande, pero lo puede vivir otra compañía, y es, hoy estamos entendiendo que con un mejor uso de los datos podemos tener unas oportunidades de negocio que antes no estábamos capitalizando. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ese millón de hogares al que entramos nosotros al año para, con la información que podamos capturar ahí, ofrecer servicios diferentes? Creo que hay una oportunidad gigantesca y cualquier compañía tiene que entender que el momento es ahora. El que no se monte va a llegar tarde. Creo que no va a llegar. ¿O no llegó? Sí, yo creo que para las compañías medianas y pequeñas tienen la flexibilidad que no tienen las grandes y tienen la posibilidad de encontrar un ecosistema específico para ellos a muy bajo costo. Y tienen la posibilidad de aprovechar el daño que nos hizo este dispositivo, que es bajar una app y ponerla a operar y cuesta $6 al mes un ERP. Entonces, yo creo que lo que deben hacer es precisamente estructurarse de manera planeada sobre dónde van a invertir y por qué, y planear un modelo que les permita precisamente generar su diferenciación. Yo creo que ahí es donde ellos tienen que invertir. Lo otro termina siendo esas piecitas que terminan en una arquitectura muy sencilla, pero que lo que tienen que meter inversión fuerte es en su diferenciación en el negocio, y ahí es donde pueden estar, digamos, que esos esfuerzos importantes. Entonces yo creo que ahí el consejo es sueñen, hoy la tecnología puede hacer casi todo, vayan escogiendo las batallas que quieren dar y obviamente también cuidando el capital con el que quieren iniciar esas inversiones. Perfecto, gracias Juan. Ahí nos llevamos ese insight para las pequeñas y medianas. Cierro con la última pregunta, dado que se nos acabó el tiempo, y quería simplemente invitarlos a cada uno que me ayuden con 1 o 2 recomendaciones para acelerar la transformación digital en el tema de logística y cadena de abastecimiento de lo que hemos conversado el día de hoy. El que quiera empezar. No esperen el caso de negocio perfecto, no va a existir. Que tenga la gente alineada y con la cultura, nunca la va a tener. No busque el momento perfecto porque no existe. Arranque, defina un propósito, un foco definido. Puede que arranque chiquito, pero eso se vuelve una bola de nieve. Vuelva poroso sus fronteras. Empieza a conectarse con el ecosistema, con los partners, con otras compañías del sector parecidas o iguales. Porque también parte de esos pequeños, una responsabilidad que tenemos los que podemos tener acceso es, yo como me vuelvo como un nodo habilitador y amplificador, y venga, yo lo integro, no vamos a competir, yo antes lo complemento y usted me complementa. Entonces, cuando uno hace eso, ve que de un momento a otro se le creció el tema y uno nunca está en el modelo perfecto.
siempre está lidiando como las cabinas de sonido, mueve una perilla, mueve la otra, baja aquí y nunca termina. Un DJ, un DJ Pero arranque con del un ecosistema. propósito claramente definido y seguramente van a lograr grandes cosas. Gracias, Diego. Como dos recomendaciones muy simples. La primera es, creo que el trabajo de los líderes está más en la calle que al interior de la organización, entendiendo qué está pasando. Hoy difícilmente habrá una herramienta que te inventes. Eso todo está inventado. Alguien está haciendo algo supremamente disruptivo hoy y en la medida en que vos estés referenciando todo el tiempo con el medio, con compañías, con pares, con compañías de otros sectores, vas a entender que hay herramientas que no conoces y que puedes implementar muy fácilmente. Y lo segundo que yo diría es, y de acuerdo pues con lo que decía Diego, es no pensar demasiado. Yo creo que hay cosas que es evidente que le van a traer un valor al negocio, es arrancar. O sea, hay que arrancar, empezar a trabajar y con seguridad que van a llegar buenos resultados. Gracias, Santiago. Juan. Vale, yo creo que es importante romper esquemas para lograr saltos importantes en el desarrollo digital. Y eso tiene que ver con equivocas de pronto y abraza el error, ¿sí? Abraza el error y dale el valor, porque esas personas que emprendieron un proyecto y que se equivocaron necesitan el soporte de su organización. Y no es buscar al señalado, sino por el contrario, ver, hermano, qué bueno que traes esta idea, que la echaste a andar y que aprendimos de eso. Ya tenemos mucho aprendizaje y eso no lo podemos perder. Entonces yo creo que es importante una dinámica de entender que el agilismo es eso, de que entender que el agilismo no es ir rápido, es dar unos pasos en un sentido lógico para poder avanzar en esa transformación digital. Y el lograr armar un ecosistema que sea realmente flexible. La flexibilidad es lo que hoy todos buscamos y es lo más complejo de entender cuando las organizaciones tienen una rigidez completa, ¿no? Entonces, hay que lograr versatilidad, flexibilidad y obviamente perseguir precisamente esa competitividad que nos da la tecnología, ¿no? Sin duda, Juan. Y no, con eso terminamos. Creo que nuestro mejor indicador fue que soltaron su celular y creo que nos escucharon durante estos 50 minutos. Aquí el indicador de éxito de nuestro panel. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.